Ni volal tench. Bishabelesh, unech kimaki woli watata wetelestik ina, tialupata linchan sigbaltikesh. Humpit yosal le u talamilo yetel le u yutzil u patal u mental humpel kansahil inchilkap el an. Pues bueno, muchas gracias Ángel, gracias a quienes nos siguen aquí en vivo y los que nos ven en la transmisión. Pues agradecer el espacio y bueno, por cuestiones de tiempo, vamos a hacer un resumen de la propuesta que traían. Y bueno, la idea es hablar un poco de el bilingüismo y la educación y las problemáticas del paso de la oralidad y la escritura. Creo que este es un tema en el que varias y varios de nosotros hemos estado de algún modo enfrentados, dado que nos encontramos en un espacio no solamente bilingüe, sino también intercultural, y en el que los procesos educativos cada vez más en este reconocimiento a la diversidad, pues han ido transformando de tal manera que se busca responder a también estas demandas expresivas o comunicativas de los distintos usuarios, ¿no? Entonces, quiero partir de esta idea de que cuando llegan nuestros descubridores a este lado del mundo, pues obviamente lo que se encuentran es una diversidad lingüística y cultural que no se esperaban, ¿no? Los datos históricos nos hablan de la existencia de entre 300 y 500 lenguas vivas en ese momento en este lado de América. Y sobre todo en la Nueva España, pues se inició un proceso obviamente de castellanización y distintas políticas que propiciaron en favor del desarrollo la muerte o la desaparición de estas distintas conductas, formas de ser, pensar, hacer y estar propias de este lado del mundo, ¿no? Entonces, cada vez más el bilingüismo se tornó a favor del monolingüismo, en el que se nos fue imponiendo el español o castellano, ¿no? Entonces, no me voy a ir muy atrás, me voy a dar un saltote por cuestiones de tiempo, como les decía, y pensemos nada más, ubiquémonos en el siglo XX, en los siglos XX y XXI, ¿no? Ahí ya el bilingüismo está presente en más de la mitad de la población mundial por los distintos tipos de conquista que se fueron dando y se fueron imponiendo, obviamente, las lenguas europeas sobre las lenguas locales. La competencia de los bilingües, entonces, ha sido desde entonces, o del bilingüismo, ha sido un tema de preocupación, interés y mucho estudio por parte no solamente de lingüistas, sino también pedagogos, maestros, sociólogos, psicólogos e incluso políticos, ¿no? ¿Qué hacer en este marco de la globalización que ha contribuido a cambiar el panorama que existía en el siglo XVI cuando llegan los conquistadores y ya la realidad que se tiene para el siglo XXI, ¿no? Entonces, el bilingüismo se convierte en un componente que está presente en todos los espacios. El que a mí me interesa platicar un poco hoy es en el marco de la educación y desde ahí se han gestado muchas maneras de acercarse al bilingüismo y por lo tanto, si ustedes aprovechando la tecnología de hoy y se meten a IA, y tratar de buscar una definición de bilingüismo, pues se van a encontrar no con una, no con dos, sino con varias maneras de definir eso que nosotros llamamos bilingüismo. Obviamente tiene que ver con los distintos tipos de acercamiento que haya hacia esto, pero también enmarca de alguna manera la distinta relación que existe entre al menos estas dos lenguas en contacto, que desde mi parecer, mucho del bilingüismo que se ha gestado en la región no es de lenguas en contacto, sino de lenguas en conflicto.
¿no? Entonces, una definición muy común, que es la que ha usado, es la de entender el bilingüismo como aquella capacidad de una persona para utilizar indistintamente dos lenguas. Eso es lo más plano, digamos, ¿no? Sin embargo, con el paso del tiempo, hemos visto, ¿no?, cómo estos distintos tipos de bilingüismo se van también adecuando a las condiciones de desarrollo lingüístico, cultural, académico, etcétera, ¿no? Entonces, quiero poner como ejemplo el bilingüismo a nivel educativo que se empezó a hacer en Europa. Y estamos hablando de que Europa nos invadió, pero también ahí se ha gestado otro tipo de bilingüismo en el que algunas lenguas hegemónicas como el inglés ha estado imponiéndose en la propia Europa, ¿no? Entonces, se crearon programas educativos en los cuales no voy a abundar por cuestiones de tiempo, programas como Sócrates, Lingua, Comenius, Leonardo da Vinci, que son programas que buscaban cómo atender el bilingüismo en las distintas regiones. Sin embargo, algo bien importante que en este conglomerado se acordó y es el sello europeo, podemos decir, es que quedó como un acuerdo en el que aprender por lo menos un idioma extranjero sería obligatorio en cada uno de los países de Europa, ¿no? Esto en aras no solamente de reconocer la diversidad lingüística, sino también en aras de favorecer y darle espacios a las lenguas locales. Entonces, es muy común que veamos países en Europa que no tengan una lengua oficial, sino tengan más de una, ¿no? Y en donde se busca favorecer la diversidad lingüística. Y bueno, así es como sucede, nada más también para poner otro ejemplo, en una región como Andalucía, en donde no se habla el castellano, obviamente, se habla una versión andaluza del español y que ellos decidieron que se siguiera enseñando ese dialecto del español y se aprobó un plan en 2005 y se llama el Plan de Fomento del Plurilingüismo en Andalucía. Entonces, uno, responde a la necesidad de la sociedad andaluza de adaptarse a las nuevas realidades sociales y a los cambios tecnológicos y económicos. Y dos, pretende desarrollar la sociedad del conocimiento y reforzar la eficiencia y la igualdad de los sistemas educativos. Y bueno, desde Andalucía es donde empezamos a buscar cómo atender, no solo entender, sino cómo atender la diversidad y se crean programas como el AICLE, que es a ver si bien me acuerdo, aprendizaje integrado, aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras. El famoso AICLE, pues busca o tenía como objetivo digamos, dos objetivos. Uno, el aprendizaje de contenidos y otro es el aprendizaje simultáneo de una lengua extranjera. El énfasis del AICLE es la resolución de problemas y saber hacer cosas. Es decir, como ya varios autores lo han dicho, el uso de una lengua es hacer cosas con la lengua, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Enseñar, hablar, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿cómo medir eso? Es lo que empieza a discutirse desde la ICLE y el AICLE nos lleva entonces a crear el famoso MESER, el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Y hacia eso quiero ir, ¿no? Si en Europa se creó el Marco Común Europeo de Referencia, la propuesta que hemos estado haciendo a nivel regional y ahora que estamos aquí, UCRO, WINCRO, WICAM, yo creo estaríamos en posibilidades de crear un marco común maya de referencia para la Mayatán, ¿no? Es parte de lo que estamos impulsando desde la Secretaría de la Cultura y las Artes. Ya le hemos hecho la propuesta al INALI, pero yo creo que tenemos que sacarlo del INALI, tenemos que crearlo nosotros. Entonces, ya se hizo en 2000.
12 hicimos un programa para la Universidad Autónoma de Yucatán, lo que ahora tienen en su programa de enseñanza de la lengua maya. Lo hicimos junto con el programa que trajeron para la enseñanza del chino y se diseñó el programa, pero la UADI, pero por cuestiones extrañamente políticas, el programa nunca se hizo. Se quedó embodegado, están hechos los 6 niveles, como funciona en el marco común europeo de referencia para las lenguas, que ustedes saben, son 6 niveles, el A1, A2, B1, B2, C1 y C2, que no vamos a discutir aquí, pero eso ya está hecho como un primer esbozo que se entregó a la UADI y en el caso del MESER, en cada nivel se evalúan 4 competencias: comprensión y expresión orales y comprensión y expresión escritas. Y eso nos lleva al tema de cómo entonces pasar de la oralidad a la escritura. La propuesta de este marco común regional para la Mayatán tendría que poner fuerza en la oralidad porque muchos de los programas están vinculados básicamente con la escritura, ¿no? Y sabemos que la escritura per se no va a salvaguardar a las lenguas, eso lo hemos visto con lenguas como el latín, pero sí la oralidad le puede dar mayor fuerza. Entonces, creo que hacia allí tenemos que caminar, ¿no? Entonces, y empezar a ver cómo estas distintas clasificaciones de bilingüismo nos pueden servir también para medir distintas competencias, ¿no? Aquí creo que lo importante es reconocer que en el caso de la península de Yucatán, y esto ya ha sido descrito con antelación por la doctora Barbara Feiler, que señala que en el caso de Yucatán hay un bilingüismo con diglosia, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? ¿No? Podemos ver que a nivel peninsular incluso tenemos los 3 casos posibles: bilingüismo y diglosia, bilingüismo sin diglosia y mayoritariamente diglosia con bilingüismo. Pero también puede haber diglosia sin bilingüismo. ¿Y qué es esto de la diglosia? Pues viene de di o bi, dos, y glosa, ¿no? 2 lenguas, y esto hace referencia desde la em, sociolingüística a cómo en estos contextos supuestamente bilingües se le otorga mayor prevalencia a una lengua, en este caso al español, y la lengua que originalmente era la lengua de la región, en este caso, no están en un bilingüismo equitativo o equilibrado, sino en un bilingüismo en donde la lengua de fuera vino a suplantar a la local y sube como lengua hegemónica y la local baja. Y entonces solo usamos la lengua local para algunos espacios como el hogar, la familia, la comunidad, si acaso, pero no en contextos oficiales como estos. Entonces, lo que se tendría que buscar es igual que sí, tenemos que cambiarlo, voltear la tortilla y entonces crear espacios como estos en donde haya un real bilingüismo, en donde tengamos las 2 lenguas a la par. Y eso nos serviría mucho para cuestiones como la traducción, por ejemplo, que sería uno de los mecanismos. Entonces, así, en resumen, esa sería la propuesta en donde podamos tener algo que también llamamos un bilingüismo aditivo, en donde desde el marco de la escuela estaremos adicionando fortaleza, dándole queyem, ¿no? Dándole queyem a la Mayatán y poniéndola al mismo nivel del español. Porque lo que tenemos hasta ahora es un bilingüismo sustractivo, en donde se han robado espacios de la lengua maya y poniéndole fuerza a la lengua de fuera, ¿no? Entonces, todo esto también viene pues a fortalecer ese término que yo he usado desde hace mucho tiempo, ¿no? En donde no necesariamente tenemos que hablar en este marco de recuperación lingüística,
de revitalización, ¿no? Sino de refuncionalización lingüística, recuperar esos espacios donde la lengua maya estaba presente y creo que así es como podemos tener un bilingüismo equilibrado, donde no haya subordinación y en donde en este marco pues dar o subir a la lengua como elemento patrimonial. Eso sería la propuesta para poder crear pues unas políticas de lenguaje diferentes en donde la lengua maya no solo sea vehículo de comunicación, sino también un contexto local, cultural, para una mejor educación. Pues así en resumen va la propuesta, ¿no? Lo ideal es que pudiéramos tener este marco común para la enseñanza de la lengua maya.